Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro número 16, me parece que es, ¿no? Decimos Sí. sexto. De anotaciones, que ya sabéis, para los que sois asiduos, que es un espacio virtual de más o menos una hora de duración, hora y cuarto, bueno, según lo que den de ser algunas charlas, en las que solemos hablar principalmente de el doblaje de canciones. Tanto para, bueno, incluso también en teatro musical, aunque es doblaje de canciones, pero bueno, sobre las canciones, ¿no? Y bueno, en todos estos encuentros hemos tenido a cantantes, hemos tenido a letristas, hemos tenido a directores musicales, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos a Dani Inglés. Entonces, lo voy a presentar nada, pues, en unos segunditos y os cuento un poco cuál es la estructura de la charla de hoy. La idea es que, bueno, es que estemos hablando sobre el tema que os he comentado antes, ¿no? El de la adaptación de letras de canciones, aunque él ha hecho muchas cosas más y sigue haciendo muchas cosas más, luego nos hablará. Y hay una sorpresa entre medias, que luego la desvelaremos, y bueno, ese es el apartado principal. Después nos va a hablar también sobre su trayectoria profesional, que es muy amplia y muy variada. Y hacia el final ya de la charla, pues bueno, siempre solemos pedir un consejo, ¿no? A las futuras generaciones, porque entre los asistentes suele haber mucha gente joven en general, pues que está empezando o que se quiere introducir en este mundillo. Y luego al final siempre solemos dejar pues, los últimos 10 minutos más o menos, ronda de preguntas, por si alguno de los asistentes pues, quiere hacer algún, bueno, sí, no, o sea, si quiere hacer una pregunta en concreto. Las preguntas suelen ser vía chat, es decir, vosotros las escribís y yo se las leo a Daniel y bueno, pues las va respondiendo. Y esa es la estructura entonces de la charla de hoy. Yo digo charla porque más que entrevista es, bueno, pues eso, es intercambiar un poco pues, ideas, opiniones y que nos cuentes, ¿no? Bueno, Daniel Anglés nació en Barcelona y está vinculado profesionalmente al teatro musical desde los 18 años y ha trabajado en diferentes ámbitos. Aquí en esta bionota hemos destacado sobre todo lo que tiene que ver con el doblaje, pero como os digo, estos son grandes pinceladas porque ha hecho muchas cosas y sigue haciendo muchas. Y él ha doblado, entre otros, el personaje de Quasimodo en las canciones de la versión en catalán de la película El jorobado de Notre Dame y el de Miguel en las canciones de la versión catalana y castellana de la película The Road to El Dorado, de DreamWorks. Y es el director de doblaje de las canciones de diferentes series y películas de animación como las de Pokémon o Supernenas. Y luego ha adaptado texto y letras al castellano y catalán para diferentes películas, series, programas de televisión y espectáculos. Luego nos hablará. Es el director artístico del Teatre Condal de Barcelona y de Uniric, que es el nuevo proyecto del grupo Focus, centrado en la producción de musicales. Bueno, como esto es muy a grandes rasgos, Daniel, porque tú si quieres luego nos puedes completar y matizar, sobre todo si hay algo que es incorrecto. Bueno, muy buenas tardes y encantado de tenerte aquí. Muchas La verdad gracias a es vosotros por que invitarme. nos hace mucha ilusión siempre conocer, digamos, bueno, a toda esa gente que para muchas personas, pues vuestros nombres sí son conocidos y seguimos con interés vuestras trayectorias y teneros hoy por la tarde, pues siempre es un placer. Bueno, empiezo con una pregunta que nos va a dar pie sobre todo bueno, pues a entrar ya de lleno en el tema. ¿Qué es la adaptación musical, Daniel? ¿Y qué cualidades son necesarias para desempeñar este trabajo? La adaptación de la letra, ¿te refieres? Sí, O en general bueno, de todo, o sea, la adaptación musical, cuando te llega, por ejemplo, una película que hay que doblar o una serie en la que hay canciones, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Bueno, claro, yo entiendo que el objetivo final es que quien reciba ese material, o sea, que por lo tanto el espectador, ¿no? El público que reciba eso en el idioma que le corresponde, lo reciba como si no fuera una adaptación, ¿no? O sea, que reciba eso de la misma manera que lo recibe quien recibe la versión original y eso quiere decir que mantenga tanto el fondo como la forma, ¿no? Y Ujú, que reciba exactamente la misma información y exactamente quiere decir que los concretos pueden llegar a cambiar, pero que el paquete de información es el mismo y que ujú, mantiene, por lo tanto, los estilos, los colores, la forma y, por lo tanto, también el placer por cómo suena,
en el caso de las canciones, en la mayoría de casos, pues cómo ha rimado el autor original, etcétera, ¿no? O sea, para acercarse tanto como se pueda al original, que es una cosa que normalmente hay que hacer mirando el paquete desde lejos y no desde cerca, ¿no? O sea, a veces Ujú. cuando quieres acercarte al original punto por punto, dices, no, es que si miro palabra por palabra estoy exactamente en el original y dices, vale, pero esto no lo entiende nadie. Entonces a veces tienes que irte 3 pasos hacia Literal. atrás, Mm. entender el original en todo su contexto y que sea esa la sensación que es. Entonces creo que este es como el objetivo final, ¿no? De un proceso de Mm. adaptación y sobre Mm. todo eso yo creo que tiene que ser muy invisible, o sea que a nosotros, porque nos dedicamos a esto, nos guste hablar de lo que es la adaptación, el concepto, lo que tiene que ver es fantástico, pero el objetivo final debería ser que nuestro trabajo fuera invisible. Y con eso no quiere Absolutamente. decir que no tengamos que estar valorados y que se nos pongan los créditos y todo, ¿eh? Pero para el consumidor es lo que no debería verse. Mm. Mm. Sí, sí, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Pues ahondando un poco en ese, ¿no? En lo que estás comentando, aunque no se os vea, pero hay mucho trabajo de fondo. ¿Y qué cualidades hay que desarrollar? Bueno, o tú has desarrollado, o es algo más o menos innato, o es una mezcla de todo. Yo la verdad es que a ver, ahora ya a mi edad y después de tantos años voy cambiando la manera de verlo, pero durante mucho tiempo yo en muchos de los trabajos que hago me he considerado un intruso, ¿no? Porque he ido Mm. llegando como a los mundos sin haberlos buscado y sin haberme en muchos casos preparado específicamente para eso, ¿no? Entonces yo me encuentro un día dirigiendo el doblaje de las canciones de una serie y pienso, yo qué sé, yo cómo me he metido, o sea, cómo ha llegado a mí este trabajo, ¿no? ¿Cómo me encuentro aquí? Entiendo que alguien ha confiado en que tengo las herramientas para hacerlo. Cuando llevas Claro. 15 años haciéndolo, dices, pues igual ya no soy un intruso, ¿no? Que ya Efectivamente. por hábito, pero que no son cosas para las que yo me haya preparado, ¿no? Como alguien que decide, quiero ser abogado, voy a estudiar derecho, o sea, no es una cosa planificada, entonces no te sabría decir de punto de partida las Ujú. virtudes o las características que hay que tener, ¿no? Yo Ujú. empecé como cantante y actor en el mundo del teatro musical y en un Ujú. momento determinado me encuentro con ese trabajo para Disney doblando el Jorobado de Notre Dame en catalán Sí, porque buscaban una voz muy específica para cantar eso y Jordi Doncos, que en su momento es uno de los, bueno, de los directores musicales de doblaje más potentes que hubo, mm, me escucha, me proponen esto y es mi primera experiencia y entonces a partir de allí voy viendo un poco ese mundo, ¿no? De meterte en un estudio, de escuchar el material cantado por alguien. Casi siempre, casi todo lo que he dirigido de doblajes ha tenido que ver con el mundo de la animación, ¿no? ujú. Entonces ese proceso de ver cuál es la voz original que tiene ese personaje, um, en el caso, entonces eso, y encontrar la persona ideal para hacer eso, esta es para mí una parte del trabajo. Entonces esto yo lo conecto mucho con mi trabajo como director de casting, que tiene mucho que ver con conocer a Mm. mucha gente y con Claro. estar siempre muy, muy, muy abierto a todo Ujú. lo que pasa, ir a ver mucho teatro, escuchar a muchos cantantes, conocer mucho a las generaciones jóvenes, para tener como una cartera muy amplia que cuando te llega un material en inglés, lo escuches y digas, wow, esto tal, Esto es tal, para tal, tal, tal y sí. tal personas Mm. podrían hacer esto, ¿no? O sea, tener Ujú. este abanico. Por lo tanto, creo que una de las cosas importantes sería el tener muchas conexiones, pero no en el sentido de contactos, sino de cartera de cantantes en tu cabeza o donde la tengas, de Ujú. muchos estilos distintos, para poder hacer el casting, que yo creo que es muy importante. O sea, en este tipo de trabajo creo que si el casting está bien, tienes el Ujú. 90% hecho. Si te encuentras en sala con una decisión de casting equivocada, eso es muy difícil de Sí, resolver o de gestionar, ¿no? sí, Si vas con la persona idónea para hacer eso, ahí ya tienes mucho, mucho del trabajo hecho. Entonces, la parte, una vez tengo a la persona seleccionada, no sé si va por aquí la pregunta, Iñaki, quisiera contarte un poco esto, sí, 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 o... no, sí, 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 Vale. sí, 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 sí. Entonces, para mí Porque una al parte final sería esto está todo como muy entremezclado, pero bueno, es muy sí, está todo interesante lo que como estás muy contando. conectado, Sí, ¿no? sí, Entonces, una sí. vez estoy, por mi formación, cuando estoy con la persona en el estudio, el trabajo como de dirección musical tiene mucho que ver con el acompañamiento al cantante, ¿no? O sea, con escuchar lo que el cantante original hace, estar viendo qué pasa en pantalla y ayudar al cantante a Sí, que aquí hay llegue a conectar al una máximo, equivalencia, claro. Sí. exacto, al máximo con eso, ¿no? Y la Ujú. otra cosa que te hace la vida fácil es que la adaptación de la letra esté bien hecha y funcione, ¿no? Claro, claro. De hecho, yo empecé a hacer letras en su momento para un estudio de doblaje
porque me convocaron para ir a cantar una carátula y cuando Ujú. llegué le dije al director, es que esta letra no entra en la música. Eso, Y el no se puede director me encajar. decía, claro, me decía, no, hombre, si es la traducción, digo, ya, pero no cuadran los acentos, las sílabas, y me dijo, mira, es que aquí nunca hacemos canciones, no sé de qué me estás hablando. Ya, claro. Y dije, No. vale, es que habría que rehacer esta letra de otra manera para que encaje. Vale, ¿y esto quién Ujú. lo puede hacer? Digo, no sé, digo, si me das media hora, pues la intento cuadrar. Vale, hazlo. Me dejó solo en el estudio, cuadré esa letra como pude en el momento, la hicimos, le gustó y entonces la próxima vez me llamaron y me dijeron, nos ha entrado una serie, ¿te encargas tú de las Excelente. canciones y haces todo? Te pasamos la traducción literal y tú Literal, cuadras la sí, para letra, que la nos adaptes. traes los cantantes, te metes tú en el estudio que contigo ellos se entienden y fue como, vale, pues sí, sí, claro, pues ya puedo hacerlo. Y así es como me Claro. encontré en eso. Entonces, creo que en mi caso, lo que ha sido útil para hacer este tipo de trabajos es que Ujú. tocaba un poco, se tenía por la banda del director de casting de teatro Mm. el archivo de muchos cantantes a los que coger, tenía la parte de adaptador, entonces a veces he hecho las adaptaciones o de una adaptación que ha llegado la he acabado de encajar o la generaba directamente yo o con mi equipo y Ujú. después por el otro como cantante Claro. podía en el estudio Ujú. ayudar al cantante a hacer lo que era necesario hacer y hablarle de cosas técnicas, de cómo respirarlo, de cómo cantarlo. Entonces creo que el tocar estas tres piezas Sí. creo que es en mi caso lo que a mí me ha servido cuando he tenido que hacer este trabajo. No sé, entiendo Claro. que posiblemente cada persona debe llegar a esto desde un sitio distinto y la Mm. aproximación debe ser como personal, ¿no? De las herramientas que cada uno usa. Claro. Sí, pero o sea, yo creo que en este caso, por ejemplo, tal y como tú nos has expuesto, eres muy completo, porque muchas veces en estos procesos, pues el letrista es uno, o, bueno, o sea, pues es una persona, pero luego está el director musical, que a veces puede ser letrista también, pero bueno, pues no siempre. Entonces, claro, pues el letrista hace su letra, se la pasa, digamos, al estudio y luego el director musical es el que tiene que tener cuidado de que eso, bueno, pues encaje, o sea, no tanto de que encaje en boca, puesto que si es un buen letrista y lo ha hecho bien, ya está encajado, pero de que todo cuadre bien cuando lo van cantando. Pero tú ahí eres un poco el hombre orquesta, dicho como un cumplido, desde luego, porque vas orquestando todas esas partes y tú eres el que las puede, o sea, como ya lo has trabajado, sabes muy bien, o sea, si la letra es tuya, sabes muy bien por qué has puesto esta palabra y por qué esto encaja aquí. Claro. Si conoces bien al personaje, sabes que cuando lo vayan a cantar, pues tiene que incidir en este aspecto o en este otro. O sea, que realmente eres un afortunado, María. O sea, no sé, yo lo veo así, porque en el Sí, fondo, claro, sí, puedes cubrir todos esos campos, ¿no? Eso está sí, muy claro, bien, para mí es muy, muy placentero por eso, ¿no? De hecho, ¿no? eso que te decía, que a mí me pasa un poco con todos los trabajos que tengo, que me gusta mucho esta como conexión de todo, ¿no? Cuando adapto simplemente, ¿no? Adapto material Mm, para un espectáculo que puedo dirigir yo o por un mm, encargo que llegue, ¿no? Creo que una de las cosas que me gusta, acostumbro a trabajar en equipo, no me gusta demasiado adaptar solo, me divierte más ujú. pelearme mucho con alguien Sí, adaptando, pero hablaremos de esto después si quieres. sí, desde Creo que luego. precisamente una de las virtudes y de las cosas buenas que tiene el material ahora ya a niveles muy complejos que estamos haciendo, o sea, con Marc Gómez, que es con quien estamos trabajando estos últimos años, hemos Ujú. acabado ahora un Sondheim complejísimo, pero hicimos un Mm, carrusel de Rodgers y Hammerstein que era endiablado, sí. rente en los dos idiomas, o sea, con materiales muy complejos. Creo que una Mm, de las claves es que los dos somos cantantes y actores. Entonces, el trabajo no es solo intelectual de texto, sino cuando estás escribiendo esto, tú ya lo estás cantando y ya estás claro, viendo si realmente eso a es veces. factible Eso hasta el es. final. O sea, porque a Mm, veces si no, ujú, la adaptación puede ser factible sobre el papel ujú, y como no sabes la dificultad que tienes o para cantarlo, en otro momento del proceso algo no está bien. Pues si tú lo mm, puedes hacer desde el inicio y lo entiendes como cantante, esa letra no tendría por qué tener ningún problema hasta que le llegue al público, porque has pensado en todas las personas que van a tener que utilizarla, ¿no? ujú. Y eso que digo, creo que estamos en un tipo de mundo en el que muchas cosas están interconectadas Sí, y te ayudan, ¿no? Las unas ayudan a las otras. está claro. Sí, mira, una de las... Estoy mirando aquí el guión, aunque bueno, estamos, estamos hablando, pero una de las preguntas es efectivamente cómo se retroalimentan todas esas facetas, ¿no? Pero bueno, tú ya lo estás comentando, cómo el hecho de ser cantante
hace que cuando adaptes una letra sepas, pues esta vocal la voy a poner así porque si tengo que cantarla en una nota aguda, pues es más fácil hacerlo con una A que no con una U, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Pues eso es una suerte. ¿En qué faceta te sientes más a gusto? O sea, ¿es en todas o es en una en concreto o en dos o tres, no sé? ¿Y en cuál pues, es donde dices, joder, esto es lo que más me cuesta? O sea, lo voy a hacer porque es un reto y quiero hacerlo, pero esto me cuesta mucho. Mira, la que más me cuesta, pero no en o sea, pero en un sentido emocional o personal, es estar Mm, encima del escenario. mm, Porque ya, es la que, y es por donde empecé, ¿eh? Y es ujú, también la que me ha regalado los momentos posiblemente más profundos de felicidad. Pero lo que hay en ujú, juego es tan fuerte y mm, y yo soy muy obsesivo con el trabajo, mucho. Podría ser patológico incluso si me lo hiciera mirar, que no lo haré, igual me diagnosticarían nada. y todo, ¿no? Y me prescribirían dejar de trabajar en ciertas cosas. Soy muy obsesivo, entonces estar encima del escenario a mí me requiere mucho. Entonces cuando estoy haciendo función, mmm, es que mi vida está absolutamente centrada y obsesionada con eso, más como cantante. Ya sabes que los cantantes nos volvemos locos y te levantas por la mañana y ya haces... A ver, ya estás Claro. pensando en cómo estás de voz para esa noche. Sí, Y sí, yo sí. cuando empecé estuve muchos años haciendo musicales seguidos de 8 funciones a la semana, un año y medio con uno, Claro, pasa es otro, que, tal. sí, sí. Y entonces eso me requiere de mucho y lo sufro mucho y si no estoy al 100%, no, nunca he conseguido tecnificar el trabajo como actor en el escenario como para permitirme estar al 70 y dormir bien por la noche en mi Ya. casa. No, no, si no estoy al 100, lo llevo Ujú, muy mal. Entonces, me apasiona, pero es una cosa que con los años he ido no dejando de hacer, pero sí pasando a ser como momentos muy exclusivos y muy pensados, ¿no? La última vez que estuve en escena como actor. Otra cosa es conciertos como cantante, que es una cosa más esporádica, pero ujú, 8 veces a la semana en un teatro fue hace 3 años cuando hicimos Fan Home, una maravilla de ujú. espectáculo, pero porque había un personaje que yo vi la función en Broadway y necesité hacer eso. Entonces, cuando un personaje me llama y siento esa necesidad, allí voy. Entonces, he tenido la suerte además de hacer papeles que a mí personalmente me han enriquecido mucho. Entonces, tienen que Ujú. ser personajes de esta entidad para mí como para que me valga la pena el esfuerzo, Sí, ¿no? todo el esfuerzo. Sí, porque Sí, hiciste porque también Hedwig y sí, 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 claro, has hecho son muchas el personaje de cosas, Hedwig, el por Merry Little ejemplo. Along, el Jamie del de las Eso, Five Years, Rent en efectivamente. su momento, o sea, Sí, sí. pero cada vez más tienen que ser personajes eso, que yo necesite mucho hacer. Entonces esto de mí exige mucho. Ujú, No me da pereza, no me da palo, ni me da ujú, apuro, ¿eh? Pero que emocionalmente es lo que más ujú. me machaca. Palo o Pero apuro es me muy da exigente. abrir Excels y ver números y dinero, que al Sí, producir cosas, tener una escuela, dirigir un teatro, tienes que mirar presupuestos. Esto es lo que me da palo máximo, pero bueno, es lo ya. colateral con el cargo. Y lo que en el sitio en el que más cómodo estoy y más Ujú. todo y tal, pues te voy a salir por un sitio que no creo que te esperes, pero es haciendo radio. Pues mira, pues tienes además una voz muy Y radiofónica, desde luego. es una Un cosa que estilo hice muy fluido. lo Sí, ya hice mira. durante muchos años, Ujú. dejé de hacerlo, he hecho colaboraciones y tal, pero desde entonces nada, pero yo había dirigido y presentado un programa de tarde de 4 horas, de 4 a 8 de Ah, lunes a mira. viernes, ¿eh? O sea Sí, que sí. había hecho magazines así heavies y lo he hecho Ujú. mucho de menos y siempre espero que sea un mundo que vuelva a mí porque me gusta hablar, como estáis comprobando. No, pero Me está apasiona muy hablar de bien, las está muy cosas que me bien. gustan Claro. y realmente me parece como lo más natural y como el que tiene menos artificio es un sitio en el que desde el primer día en la radio me sentí como súper cómodo y muy, muy libre. Ujú. Mm. Pues nunca se sabe. Quiero decir, Sí, siempre esa puerta sí, sí. no se tiene por qué cerrar, ¿no? Nunca se sabe lo que puede surgir de ahí. Sería una, Pues, sería una jubilación dorada para mí, ¿eh? Un programa de ¿verdad que noche, de sí? radio y tal, para mí sería Sí, un muy buen sitio en el que irme retirando, por ejemplo. perfecto. Pues bueno, oye, pues habéis a navegantes, incluso un programa sobre musicales o no. O sería hablar de otros temas. No, no necesariamente, ¿eh? A mí me gustaba Ujú, mucho hacer entrevistas, por ejemplo. Me gustaban mucho ujú, las entrevistas en profundidad porque me ujú, gusta mucho conocer a la gente y hablar con gente y escuchar a la gente. Y ujú, después también me gustaba mucho el mundo de llamadas telefónicas. El ujú. mundo, Sí, bueno, sí, que es una prolongación de lo mismo, de hablar con gente y de sí. empatizar. Ajá. Muy bien.
Pues mira, si quieres, ya que has mencionado efectivamente unos musicales que habéis adaptado, pues como el Carrusel, que yo tengo, a mí me da mucha pena, esto es algo muy personal, pero lo voy a decir porque total, que me da mucha pena que haya ciertos musicales que no hayan podido girar o que no, bueno, pues eso, vamos, que no hayan salido pues de Barcelona, porque Fan Home, pues me hubiese encantado verlo, por ejemplo, en castellano, me hubiese encantado ver el Carrusel también en castellano, bueno, lo puedo ver en catalán, no hay ningún problema, pero bueno, siempre me gusta más acercar a mi idioma, Claro. ¿no? Y, así que yo desde aquí lanzo una invitación, porque si en algún momento, cuando esta pandemia nos deje un poco de respiro, si queréis retomar estos proyectos, pues aquí tenéis a un espectador, que la verdad es que son dos musicales preciosísimos, además muy, Sí. muy distintos, o sea, de estilos y de épocas muy, muy distintas, pero entiendo que ha sido un reto hacer las letras tanto de uno como de otro. Sé que de Carusel estuvo Mar también contigo, las hicisteis Sí, sí, juntos, ¿no? los Y dos, tanto las, Fan y las Home de como Ren. Ah, bueno, Carrusel, Fan Home, Carusel, Ren, todos estos. Así que los yo creo que podemos estuvimos. abrir el micrófono a Marc también, le voy a saludar. Ya sabemos que de forma oficial nos hemos saludado antes, digamos, entre cajas, como si dijéramos. Hola, Marc. A ver si puede abrir el micrófono. Ahí está. Hola, Marc. Se te oye bajito. ¿Se me oye No sé bajito? si igual, a ver. A ver, paso A la ver, red. intenta hablar un poquito. Hola, hola, ¿qué tal? En un lugar Hola, así hola. Uy, muy de bajo, muy bajo, muy bajo. No sé si... Concepción, Hidalgo, de los Granjas, Astillero, Larga Antigua, Rocín Flaco y Gal Corredor. No, ¿eh? Se oye Ah, flojo, ¿eh? perfecto, Ahora, perfecto. Ahora ¿Sí? se oye muy bien. Muy Ay, bien. bueno, hola. Hola, muy buenas ¿Qué tal? tardes. Bueno, aquí el intruso soy yo, porque sé que vosotros os conocéis mucho. Sí, Así que sí. sí, sí. ¿Y Bueno, yo cómo, que cómo es? bajaré el nivel de don de palabra porque yo no me expreso tan bien como Dani ni de lejos, pero No, bueno, no. es Que verdad, sí, como es verdad. como que no, no. O sea, yo creo que entre los dos ya podéis hacer la entrevista. Yo voy a tomar un café No, no, tranquilamente no. mientras tanto. No, a ver, bueno, ¿cómo es trabajar con Daniel Anglés y cómo es trabajar con Mar Gómez? Quiero decir, ¿qué es lo empieza, mejor y peor de cada uno? empieza tú, Marc, empieza tú. Buah, no, que yo soy el que se expresa mal. No, buah, yo qué sé, o sea, creo que es tan guay trabajar con Dani que ahora me da un poco de pánico hacer letras sin. Y esto es un poco un hecho. Por H o por B, pues he tenido que hacer también algunas adaptaciones solo. Y Ujú. cuando me encaro, me da un poco de reparo decir. Ahora no tengo a Dani aquí como para la lluvia de ideas. Claro, los dos somos como muy obsesivos también con el trabajo, yo también me siento muy identificado, y queremos que la letra sea perfecta. Entonces, no permitimos, damos como muy poco margen de decir, bueno, esto ya está. No, no, para Ya. nada. Ujú. Entonces, claro, hacemos una cosa que creo que es un poco productiva, que al final no, que es, nos quedamos encallados en una cosa y no avanzamos, que a veces decimos, bueno, pero no, somos tremendamente obsesivos, decimos, es que lo tenemos que solucionar y podemos estar Hasta que no y sale, ya. sí, Ujú. y uno dice una cosa, el otro no, pero lo guay es que como el objetivo es común, acabamos entendiéndonos. Algunas veces decimos, vale, pues ahora esto que Sí, yo pienso pues, que no tanto, pues te lo cedo, entonces cédeme tú claro. la próxima, pero es Ujú. en muy raras ocasiones y creo que, no sé, el resultado creo que es como bastante ideal dentro de las capacidades y Ujú. posibilidades que hay, pero al menos para nuestros parámetros. Y eso, y Ujú. entonces después cuando tengo que hacerlo solo me entra un poco el pánico, Ya. pero bueno. ¿Cuál es vuestro Es- método de trabajo? Si se puede saber, digo, si se podemos Sí, preguntar, ¿no? ¿Cuál, o cuál, sea, cuál es vuestro método de trabajo? generalmente es tan heavy como que nos sentamos los dos juntos delante de la hoja en blanco y hacemos juntos palabra por palabra. O Así, o sea, sea, que os ponéis sí, ahí sí, sí. verso a Uy, sí, verso, sí, como decía sí. Tal Machado. cual. Sí, Sí, sí. Tal sí. Y cual, sí, así, sí. y así vamos trabajando. Claro, yo creo que una de las cosas buenas suscribo lo que dice Marc, o sea, yo he tenido que hacer alguna letra sin él y ahora o sea, sé que puedo hacerla, pero estoy seguro que si la hubiera hecho con él, seguro que estaría mejor o todavía mejor. Seguro, porque hay un punto en la adaptación que no es una fórmula matemática, finalmente tomas decisiones que Claro, son con un no, sí. criterio subjetivo y que una adaptación puede estar bien de muchas maneras distintas, ¿no? Que el criterio de varios adaptadores puede ser bueno. Entonces, claro, cuando sumas el criterio de dos que trabajan a la vez, quiere decir que eso está mucho más pensado, no cumple solo
punto de vista, sino cumple el tuyo y el de otra persona. Entonces, eso es como que aumenta exponencialmente a dónde vas a parar. Y además, lo bueno es que cuando empezamos a trabajar con Marc, detectamos enseguida que luego nos hemos ido haciendo traspaso de información, pero que al inicio su lista de lo que era más importante y la mía de lo que era más importante era distinta. Con lo cual, el diálogo respecto a eso, pues claro, esto es lo que lo hizo muy creativo, ¿no? Porque Marc decía, sí, pero espera, porque esto no lo podemos perder, y a lo mejor yo decía, vale, pero esto otro. Entonces, esa discusión apasionada y creativa ha enriquecido mucho. Si los dos tuviéramos el mismo punto de vista, nuestras adaptaciones habrían ido como derivando hacia una cosa tipo, ¿no? Al tener estos dos puntos de vista, creo que esto es lo que las hace muy ricas, muy ricas. Alguna vez hemos tenido, por algún proyecto de esos que te entran, que dices, Rent, por ejemplo, la versión castellana hubo que hacerla en 3 semanas. Fue un encargo de, oye, hay que tener esto para ya. Y en algún momento hemos hecho el proceso de, oye, tú empieza esta, yo empiezo aquella, después nos lo cruzamos, o uno tiene una idea y se mete en el drive y le añade una estrofa y tal. Pero para mí el proceso ideal es cuando tenemos el tiempo desde el inicio, mirar la canción. Empezamos por la estrofa, vamos a buscar el título porque es la palabra, vamos a buscar la palabra, o sea, decir por dónde la empezamos y ir discutiendo palabra por palabra. Tal cual. Fíjate, sí. Hay uno de los dos que sea más, a ver, no por competir ni nada, pero o sea, a mí me interesa mucho el proceso, sobre todo, porque yo creo, lo que tú decías al principio, Daniel, estoy completamente de acuerdo, y desde la Escuela de Doblaje de Canciones, cuando hacemos cursos y tal, yo soy de la opinión de que es verdad que hay canciones muy difíciles porque pues, el autor no lo pone fácil, a la vez es un reto, pero bueno, y hay ciertas formas de decir que cuestan mucho trasladarlas al catalán o al castellano, pero yo creo que se pueden conseguir versiones equivalentes. Si el adaptador es bueno, o si los adaptadores son buenos, se puede conseguir una versión equivalente respetando lo que tú comentabas antes, tanto el fondo como la forma, porque ambos son muy importantes. No hay que descuidar uno en beneficio del otro, ¿no? Pero bueno, estoy al hilo de cuando os ponéis a trabajar, ¿hay alguno que sea mucho más rápido con, por ejemplo, el léxico y otro más con la sintaxis, o va todo muy mezclado? Mira, pues que diga, pues tengo una lista de palabras, es decir, tengo aquí sinónimos porque enseguida se me van ocurriendo. Otro que dice, bueno, aquí la frase, el fraseo, mejor poner esto mira, así, con esta fórmula. El que es bueno a nivel técnico en todo es Marc. Es el que es bueno en vocabulario, en léxico, en estructura, en construcciones. Es el que tiene estudios universitarios. El que sabe es Marc. Yo soy el intuitivo. Entonces allí vamos haciendo. A mí me obsesiona mucho el que... a él también, o sea, vamos a la par en todo, pero a mí me obsesiona mucho la naturalidad en todo y por ejemplo, como que las frases de estas típicas canciones que son de este estilo un poco más popero, la frase de la estrofa, que sea esa frase que decimos a veces es frase de camiseta, ¿no? Que sería de camiseta, ¿no? Esa cosa de buscar no solo que se corresponda y tal, sino que tenga ese mismo punch que el original. Y de Marc, por ejemplo, yo he cogido muchísimo el placer y el gusto por la rima, que es una cosa que yo antes de empezar a trabajar con él no tenía ni de lejos tan desarrollada o tan obsesiva como la tenía Marc, por ejemplo, para decirte algo, ¿eh? Sí, no, yo creo que Dan, por ejemplo, es más creativo y más rápido. Creo yo soy un poco más, muchas veces, a veces yo le sigo dando vueltas cuando acabamos la sesión y entonces le escribo a Dani por WhatsApp, no, espera, ¿qué tal? Y dice, bueno, ya lo hablaremos. Yo soy un poco más quizá analítico posterior y Dani es como muy y le vienen como 700 cosas. Entonces, y claro, yo tengo la cosa esta más de, pues que traductológicamente esto sería así o no sé qué, no sé cuántos, o me obsesiona que esté como todo. Y no sé, creo que esta diferencia también es lo que la suma da como la adaptación aún mejor, y es también parte del miedo que me da decir, vale, ahora quizás seré muy académico yo, entonces me faltará la parte esta más como espontánea, pero bueno, que también trabajar con él me ha ayudado a desarrollarla a mí, es súper guay. Claro, pero como sois los dos, pues uno aporta lo que decía Daniel, una aporta claro, yo antes hacía un poco la parte académica y la mezcla de los dos.
Claro, con Dani yo le presenté, de hecho, hace muchos años cuando me daba clases de canto, como un dossier con varias adaptaciones que miradas ahora, del plan, mira, hago esto tal, cuando aún no habíamos hecho nada juntos, para que lo viese. Y claro, yo he visto ahora, daba un poco la sensación que yo hacía sudokus, creo, como para que, vale, se mantengan como las palabras, pero la rima, pero la forma, y faltaba esta cosa más fluida que tiene Dani, y creo que también he ido mejorando con esto y tal. Sí, es que se va a preguntar. Sí. No, lo que decía Iñaki, que hay cosas que a veces parecen como imposibles de adaptar y tal, que muchas veces, ¿no? Con Marc decimos, es que tenemos que adaptar, ¿por dónde empezaremos? ¿Cómo lo haremos? Es que solo de verlo en inglés ya me pongo nervioso y tal. Sí. Y la realidad es que van pasando los proyectos o las cosas y como más complicado es, más es que nos pone. O sea, que sí, que claro, nos pone directamente y que es que eso se va a preguntar. Es que se puede, o sea, se puede adaptar todo. Evidentemente hay cosas que son más ideales y cosas que lo son menos, pero todo puede ser adaptado, ¿no? Ahora hemos estado haciendo por placer puramente algunas canciones de Hamilton por el placer de hacerlas y las empiezas y dices, es imposible. Dios o sea, es imposible. Y no es mantener imposible. Acabas encontrando un camino. No se te ha oído. Sí, no se te ha oído, Dani. Perdón, es que ha entrado una llamada. Ya perdona. Sí, no, es que eso, o sea, yo creo que al final, quizá lo que no tiene explicación, pero que se suele producir, es que en un momento dado, bueno, pues cuando te pones a hacer una letra dices, este es el tono, esta es la línea que tengo que seguir, ¿no? Que claro, o sea, que puede costar mucho y puede ser algo que surja pues al cabo de no sé cuántas sesiones de estar ahí los dos, todos los sesos buscando y tal, ¿no? Pero sí, estoy contigo, yo creo que todo se puede adaptar, un 99% de lo que se produce entiendo que se puede adaptar. Claro, no es lo mismo un doblaje que lo que es el teatro musical. En doblaje estáis mucho más constreñidos, claro, porque hay unas imágenes y no podéis saliros de ahí, ¿no? Pero, pues mira, yo se voy a preguntar. Pero mira, déjame decirte respecto a eso, que has dicho que para nosotros en musical es exactamente igual, ¿eh? O sea, Marc y yo, antes muertos que añadir una nota o una sílaba donde nota. Por lo tanto, nuestras adaptaciones de teatro, en ese sentido, las podríamos podríamos filmar el vídeo de Broadway y doblar encima con nuestra letra y de labios encajaría todo. Sí. Pues yo I'll drink to that, con agua, porque estoy completamente de acuerdo y creo que esa es la clave del éxito. Claro, cuesta mucho más, lógicamente. Sí, claro. Hay que trabajarlo mucho más, pero la satisfacción es mayor, sobre todo porque creo que lo que tú decías, ¿no? Que cuanto más difícil es la canción, si es una buena letra, tienes muchos puntos en los que apoyarte. Porque dices, tengo que respetar este estilo, tengo que respetar estas rimas, tengo que respetar estos juegos de palabras, ¿no? Y que eso os ponga, yo lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es la letra con la que más os habéis puesto? Ya que estamos en este tema, o sea, ¿cuál es la que habéis dicho? Bueno, esto es un subidón total. Tía, y la que veis, no sé, digo, si tenéis alguna así en concreto. Hombre, yo creo que en el My Chat, que fue por placer, yo estoy muy contento, la verdad. Pensaba que era una cosa muy imposible, pero con Rent ha habido varias, ¿no? Que decir, el Without You, estas canciones como muy monosilábicas y muy poético, rimados. Con Rent hemos tenido varias, decir, ¡buah! O sea, queda un poco mal decirlo, pero cuando, bueno, como en Rent, justamente, aparte de hacer las letras, Dani las ha dirigido y yo he estado como actor. Claro, hemos estado en todos los ensayos y ha habido momentos, esto queda un poco mal decirlo, que nos hemos mirado y decir, ¡buah! Esto está bastante bien. esto que lo habíamos sufrido. Esto está hilado muy fino. Sé que queda mal decirlo, pero sí que hay ostras, de unido, que decimos en catalán, ¿no? Del plan, ¡buah! Sí, esto es bastante digno para la complejidad que conllevaba y que sobre todo cuando nos pusimos a hacerla era el plan, es que será imposible. Y decir, ¡buah! Pues no lo era tanto. Sí, bueno, es que todos los musicales también hemos hecho muy guays, todos han tenido su magia y sus cosas, ¿no? Te vas enamorando. Me acuerdo, por ejemplo, los 2 meses que pasamos adaptando Carrusel,
que es la cosa más clásica, ¿no? Más antigua que hemos adaptado, que sí. fue un placer descubrir cómo hacía letras ese hombre, por favor, ¿no? Y encontrarle el tono a eso, y cuando escuchamos eso en el Grec, ¿no? Con la orquesta y los cantantes y el coro, fue como de, pero qué natural, qué bonito, qué poético, qué bien rimado, cómo suena de placer propio, ¿no? De decir, no, pero bien, claro, ¿no? claro, sí. Nos permitió también utilizar un léxico un poco más... más florido. Sí, que claro, normalmente Van Home, Rent, tiene que ser todo muy natural, no puedes estar diciendo, yo qué sé, cosas muy arcaicas y rococós, y con Carrusel sí que podíamos, y también daba un poco más, las rimas también florecían un poco más, era guay. Claro que sí. Sí, pero eso no es un poco... Perdón, no voy a decir que es una cosa que me pareció muy interesante, que aunque pueda ser más complejo, es más fácil adaptar una buena letra que una mala letra. Que a veces de pronto te encuentras con, yo qué sé, algo, o porque está en uno de los trabajos que hacemos, o porque un colega nos pide no sé qué, ¿no? Y te encuentras con una canción y dices, pero por Dios, esta mierda de canción, y qué difícil es. Eso es, porque claro, como no dice nada, ¿qué es lo que pongo? ¿Qué hago? En inglés suena bien, pero es que esto es una mierda de letra. ¿Y esto en qué lo transformamos? ¿No? Y también nos pasa que cuanto menos riman, más nos cuesta ahora. O sea, que es lo que siempre pienso. O sea, cuanto más encorsetado estás, la creatividad tienes que coger una sola vía. Y a veces, yo qué sé, nos ha pasado de quedarnos encallados en el verso que no rima con nada. Es decir, es que ahora, ¿a qué nos cogemos? No podemos tirar. Esto nos ha pasado más de una vez y de dos y de tres. Sí. No, o sea, que yo lo que iba a decir con lo de Carrusel, que creo que también eso es un poco un arma de doble filo algunas veces, ¿no? Porque unas letras antiguas que puedes decir, bueno, aquí igual me puedo permitir ciertas licencias, vamos a decir, de versos que igual eso no sean tan actuales, pero a la vez hay que hacer que sea entendible, o sea, claro. ¿Se respeta 100% el estilo del autor o pensáis, bueno, nuestro lema o nuestro mantra es las sílabas tienen que estar perfectamente cuadradas, no meto ni una de más, no meto ningún hipérbato, no meto ninguna cosa rara, salvo que en el original sea algo muy, muy evidente que digas, bueno, sí, aquí me está retorciendo la sintaxis y tengo que hacerlo así porque es como está en el original, ¿no? Pero con estas letras un poco antiguas es verdad que se recreaban mucho en una forma y son muy artificiales en ese sentido, ¿no? Entonces, quizá esa artificialidad, cuando hay que mantenerla, bueno, pues sea digamos en catalán o en castellano, yo creo que es un poco un arma de doble filo, porque uno no sabe, o sea, quizá el público puede percibir que, ay, esto suena un poco antiguo y un poco raro, ¿no? Pero es que el original es así también, o sea, hasta qué punto el original hay que respetarlo al 100% o uno puede decir, bueno, aquí tengo que valorar cuál es el tipo de espectáculo que estoy montando y para quién lo voy a hacer y cómo voy a adaptar estas letras. No sé si me he enredado mucho en una pregunta o se entiende. No, yo creo que se entiende. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la coherencia. En el momento en que haces Carrusel, y aunque era una versión concierto, tenía como puesta en escena, ¿no? Y mantienes la época en el vestuario, mantienes la época en la estética de la escenografía, ¿no? O sea, que viajas a ese momento. Aquí también el viaje en el lenguaje ayuda al espectador a hacer época, ¿no? Claro que ahora puedes hacer, pues, los Bridgestone en Netflix y es como hablan como hoy, pero vestidos, o sea, ¿no? Pero hay que encontrar ese punto de a qué estás jugando, ¿no? Evidentemente, un Shakespeare adaptado hace 40 años o adaptado ahora, pues se adapta distinto porque ha cambiado, pero sigue sonando a ese tipo de lenguaje o más elevado o clásico porque quieres que siga teniendo ese aroma, ¿no? Ese punto. Y yo creo que y es por aquí que tienes que encontrar un poco la vía, creo, no sé. Claro, es como un equilibrio. O sea, evidentemente un Shakespeare tampoco lo traducirías con el catalán o el castellano del siglo XVII. O sea, es un poco... Claro. Hablamos un poco más de creatividad, es ampliar un poquito más el léxico de una cosa que no suene a calle de actual, pero que tampoco ni construcciones rococós ni barrocas, porque se tienen que entender, porque como ha dicho,
somos conscientes que esto se tiene que interpretar y la gente lo tiene que entender, que esto es lo principal. O sea, es eso, es jugar un poco más, es eso, ampliar un poco el léxico, pero para nada es utilizar, es que no se puede, cualquier traducción la traduces en el momento que la estás haciendo, a menos que seas un tremendo erudito de una lingüística cronológica, no podrías tampoco traducirlo en el catalán o el castellano de la época como real. Simplemente es eso, es que ampliaba un poco más el juego porque era una cosa más de época, pero para nada era una cosa que era incomprensible. O sea, todas las palabras eran normales, simplemente un poco más literario, tampoco te expresas igual cuando lees que cuando es... Te dan un toque un poco más literario. Exacto. Sí, cuando edito artificiales era un poco en ese sentido, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo decidís si lo vais a hacer en catalán o castellano? ¿O eso es, o sea, es un encargo que viene impuesto? Es el encargo previo. Es el encargo previo, sí, claro. Cuando alguien te... Otra cosa sería que por placer quedáramos un día para producir algo porque nos divierte, pero siempre el encargo es previo. O sea, ya se sabe quién quiere producir eso en el caso de teatro o lo que sea, sabe en qué idioma lo quiere, ¿no? ¿Y os ha pasado que hayáis hecho, por ejemplo, bueno, pues unas letras en catalán y que luego pues, os pidan esa misma obra en castellano? Digas, bueno, tengo que basarme en el original o en la adaptación que ya he hecho en catalán, con lo cual tengo ya un camino recorrido, porque ya me lo he empollado, vamos a decir. O sea, ya me he hecho la obra de pe a pa y ahora vuelvo al castellano. Con eso el caso que tenemos es Rent, evidentemente, que hicimos primero adaptación en catalán y 2 años después hicimos la versión en castellano. Y aquí teníamos un agravante, sobre todo yo, que es que yo como actor había hecho Rent en castellano en el 99-2000 con otra traducción distinta. Entonces yo en mi cabeza tenía, aparte de la versión inglesa, la adaptación que hemos hecho al catalán y una castellana que estaba en mi cerebro pero que yo quería matar porque era muy mala. Pero yo me la sé de memoria y estaba en mi cuerpo, ¿no? Entonces el trabajo, pero respondiendo a la pregunta, el trabajo siempre es volver al original, que es el inglés, pero evidentemente el proceso que has hecho de traducción, en ciertas cosas, la misma opción o solución te puede servir, pero tienes que volver al inglés, o sea, tienes que volver al original. Sí, yo creo, no, es que eso sería un... Sí, no, es que es muy interesante, o sea, decir, bueno, claro, esto ya lo he adaptado a otro idioma, ya he intentado encontrar un giro para respetar lo que está diciendo, pero claro, ahora sí, si lo vuelvo al castellano, pues no se dice exactamente igual, ¿no? Pero, y luego la pregunta esta de si es más fácil adaptar en catalán o en castellano, ¿no? Sí, es un poco en esa línea, ¿no? Pero, sí. Hemos ido cambiando de idea, o sea, a veces hacemos una cosa en un idioma y decimos, este es el fácil, pero luego haces otro y dices, por ejemplo, en Rent, yo te diría que ciertas canciones fueron más fáciles en catalán y que ciertas canciones han sido más fáciles en castellano. Porque porque a veces por cómo es, hay una frase o una palabra o tal que dices, es que esta aquí tiene una vía que es perfecta y hay que ser más imaginativo en otro idioma y al revés, ¿no? Yo hace mucho tiempo te hubiera dicho que en catalán era más fácil, que en castellano había más tendencia a que me sobrara una sílaba al final. Sí, yo es la idea que tengo también. Pero la verdad es que llevamos con Marc bastante material en castellano y diciendo, oye, pues muy bien, y esto en catalán no sería tan fácil. O sea que yo creo que ahora, ¿no, Marc? ¿Estamos como casi igual de cómodos en los dos idiomas? ¿O? Sí, o sea, yo evidentemente a nivel cómputo silábico seguramente en catalán gana porque las palabras son más cortas, pero sí que hay algo... Bueno, esto sería de un análisis un poco ya sociológico incluso, porque hay cosas que a nivel expresivo quizá funciona más en catalán, en castellano. No sé si el rap funciona mejor, si tuviéramos que hacer Hamilton, pues el rap funciona mejor en castellano o en catalán. Rent, que era muy de calle, tenemos esta cosa que... O sea, que también hay como concepciones... Sí, pero que finalmente... Siempre pensamos que el otro idioma será más complicado y después cuando nos ponemos dice, pues mira, al final nos ha salido también. De hecho, cuando hicimos Rent en catalán pensamos, no, es que en castellano es que sería imposible. Y dijimos, pues mira, pues ha salido. Sí, luego lo hacéis en castellano y dice, bueno, se cambia el chip y te metes en el idioma en que lo vas a hacer y ya está. Yo en este caso, en el de Rent, yo fui muy feliz de resolver ese problema que yo llevaba en mí, de esa traducción que usé como actor con millones de problemas y la satisfacción de ver con el trabajo con Marc de que se podía hacer un Rent en castellano, respetando toda la partitura de Jonathan Larson, respetando toda la rima de Jonathan Larson que se había perdido en la primera adaptación, de manera súper orgánica
y fue como unas paces con el universo de ver que eso era posible, porque yo sufrí como actor el hecho de decir, oye, es que esto que estamos haciendo, no, es que es muy difícil en castellano, así ya está bien, y era como de, Ya, es que yo creo que no. Entonces, haber tenido el tiempo claro. para demostrarnos a nosotros mismos que se podía hacer de otra manera, eso fue muy, muy bueno. Sí, sí, no, pues estoy completamente de acuerdo contigo, no por haber vivido la experiencia, pero yo sí que creo que si las cosas se pueden hacer regular, bien y muy bien. Y para hacerlas muy, muy bien, claro, hay que tener mucho tiempo, hay que tener paciencia, hay que saber hacerlo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, vosotros sabéis hacerlo muy, muy bien. O sea que no me cabe ninguna duda en ese, Gracias. El tiempo en ese siempre es el aspecto. hándicap. No, y Eso, lo digo de eso sí que nos Sí, ha pasado. Y a veces hemos dicho, va, que ahora tenemos tiempo y pasan cosas y acabamos súper apurados. O incluso diciendo, teniendo dos cosas a la vez, que es del plan, ya, esto nos ha pasado también y es mortal. Pero bueno, pero después la satisfacción de oírlo, y efectivamente, si el eso tiene actor que te lo ser. dice como lo has pensado, Mm, pues guay, no sé, fenomenal. efectivamente. Oye, ¿y hay algún, es decir, eh, sigue siendo muy difícil adaptar o cuando os enfrentáis a un trabajo después de todos estos años y de haber trabajado juntos, dices, bueno, ya estáis rodados y las cosas van como fluyen, ¿no? Con mucha más naturalidad, o cada trabajo realmente es un reto de decir, uff, por mucho que haya adaptado ya, o sea, que lleve años adaptando, cada vez me estoy exigiendo más y cada vez, no sé, digo. Yo creo que el estándar sí que es un poco que va subiendo cada vez más. Esto sí que es verdad. O sea, sí que es verdad que evidentemente cuantas más letras hemos hecho, pues más nos entendemos y más sabemos un poco quizá el otro que pedirá Sí, o en hay qué se una. exigirá o lo que Sí, dice Dani, que hemos a veces intercambiado incluso cosas de decir, sí, ya, pero esto entonces no es tan natural como, y que yo lo hubiera pasado hace 4 años. Pero claro, creo que como el estándar va subiendo y a veces yo soy un poco más negativo y digo, ¡buah! Esto no podremos. O sea, que sí, a veces, o sea, sí, o sea, más fácil no sé si es porque nos quedamos encallados a veces durante horas y damos sí, vueltas. sí. Bueno, yo normalmente Dani se levanta y da vueltas y yo me quedo mirando la y tú pantalla estás o los sinónimos o las así rimas y con a veces es ojos. Sí, como, sí, no sé, Sí, sí. depende. Sí, cuando te encallas, te encallas. Y puede ser la cosa más tonta, ¿eh? Llevas una canción entera rápido, sí, sí, estrofas seguramente. complejas, y vas a un sitio y te paras allí y Y te parece falta. que para resolver esto tienes que volver al inicio porque si cambias la rima te lo cambia todo. O sea, es como muy complejo. Yo creo que un poco Estoy de es un acuerdo, poco como los claro. deportistas, ¿eh? Creo que como más traducciones llevas, más músculo tienes y más entrenado Eso. estás. Pero Mm, luego, aunque seas Messi, cada partido tienes que jugarlo. El partido que menos te esperas puedes perderlo y no puedes tirar de crédito. O sea, cada vez efectivamente. tienes que hacerlo. Evidentemente, el músculo pues te pilla más en forma, igual estás Mm, mentalmente como más puesto, pero sí, el partido dura al mismo tiempo, el esfuerzo es el mismo, es igual cada vez. sí, sí. Pues mira, es un símil muy, muy acertado, porque yo también lo veo así, ¿no? Aunque tengáis experiencia, pero bueno, pues a veces eso, basta con una palabra que se os atasque y que digas, es que tengo que poner esta palabra, esto. Y si la cambio, efectivamente me cambia todo el esquema de rimas y todo, Sí. y hay que volver a empezar, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que ser dos Ujú. es It muy takes bueno, two, sí, porque sí. en tu soledad está ese momento en el Ujú. que podrías decir, oye, pues mira, esto ya está bien y me voy a dormir que no puedo más, ¿no? Pero al ser Claro, dos, estás con el otro y el otro te mira a los ojos en siempre plan, hay uno, oye, claro. Sabes esto que no. sabes que sería dar patilla, no Sí, vamos por aquí, vale, tienes razón, venga, venga. Entonces te ayudas, ¿no? Y cuando uno está down, el otro es el que, o sea, es el que va tirando de es que ti. Sí, sí, es no, muy está muy bien. sano y muy apasionante, sí. Sí, sí. No, pues mira, no conozco muchos casos, de gente que suele traducir a cuatro manos. Bueno, están Roser Batalla y Roser Peña, Y que Roger. están los dos también, haciendo trabajos muy, muy buenos también. Pero generalmente suele ser una labor, eso, lo que te decía antes, fuera de Sí, cámara y fuera de esto, que es como una sí, labor solitaria, de decir, y estoy frente a la pantalla o con la hoja y tengo que sacarlo, ¿no? Pero efectivamente, siendo dos, siempre hay uno ¿no? que es el que contrarresta y el que sí, efectivamente en un momento dado te dice, mira, no, esto no, esto hay que repasarlo o que aplaca la ansiedad de decir, mira, no te preocupes, déjalo descansar esta noche y ya mañana volvemos y lo retomamos, ¿eh? trabajan, Porque a veces, sí, sí, no, no, acaba, acaba. sí, no, pues eso, o sea, que sois muy de la prueba del día siguiente, es decir, si lo leo al día Sí, siguiente y me convence, es que está bien.
incluso unas horas después, de que si estamos en casa de Marc, yo me voy y si me voy en coche y cuando llego a casa tengo 6 audios de espera, es que se ve, a ver si me da vuelta me ha ocurrido 20 esto. minutos después o 3 semanas después o lo que sea. Sí, yo también, de volver a cantar y decir, y volvámonos a mirar esto. Sí que tenemos ese punto. No te iba a decir que Roger y Roser, os lo tendría que contar ellos, pero si no me equivoco, por lo que a mí me han contado siempre, trabajan distinto. Generalmente se parten el trabajo. Entonces hacen una canción tú, una yo, una tú, una yo, y después se lo Yo eso intercambian tenía entendido. y repuntan encima o corrigen cosas, pero esta cosa loca de palabra por palabra sí, los de dos, estar los yo dos es ahí. el único caso que conozco. Bueno, pero a vosotros os funciona, ¿no? O sea, Sí. decir que yo, o sea, creo que esto es como digamos en los matrimonios, y perdonadme por el símil, de decir, bueno, lo que en una pareja funciona, en otra pareja igual no funciona. O sea, que vosotros, sin duda. bueno, ese es vuestro modus operandi, lo hacéis así y bueno, pues luego obtener resultados fantásticos, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo creo que, no sé, si queréis añadir alguna cosita más en cuanto a vuestro trabajo en común o no sé, o si queréis hablar de algún proyecto. Bueno, lo de los proyectos, eso siempre es mejor dejarlos y no hablar mucho porque nunca se sabe si acaban saliendo o no acaban saliendo, pero bueno, yo deseo que sigáis trabajando mucho los dos y que podamos escucharlo y disfrutarlo, sea en catalán o sea en castellano, porque ahora, bueno, pues con internet y con la posibilidad de ir de ir a otras ciudades, se puede disfrutar mucho. Yo la verdad es que cuando he visto cosas en catalán o he escuchado también bueno, las versiones de Little News, lo escucho en catalán, en castellano, lo que hacéis vosotros, lo disfruto mucho, porque además es un placer eso, el decir, mira, esto lo han dicho así, pero claro, en castellano no se puede decir así, con lo cual lo han hecho de otra manera y digo, qué bien está. O sea, claro, hay que tener esa capacidad, ¿no? Muchas veces, y sobre todo la distancia suficiente para no decir, bueno, esto lo voy a copiar, sino que tengo que volver a empezar, ¿no? Aunque ya tienes el camino recorrido de sabes la obra de qué va, sabes en qué estrofas hay que poner más la carne en el asador en este aspecto porque hay que respetar esto, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Si todo va bien, Mm. porque este COVID nos va cambiando los planes, pero Pues toco sí. madera. Creo que en septiembre estaremos estrenando, Marc y yo, nuestra primera traducción grande en Madrid, en castellano, en un teatro potente. O sea que, si todo va bien, habrá en Madrid un espectáculo traducido por nosotros en septiembre. Qué bien. Pues crucemos los dedos porque tengo muchas ganas, además, de que se estrenen cosas. Muy bien. Bueno, Marc, pues a ti te digo casi hasta la próxima. Porque, hasta la próxima. Yo estás en nómina ya, así que muy bien. Perfecto, pues quito esto y os dejo. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Bueno, Dani, pues no sé, ahora sí, si quieres hablarnos de otros aspectos de tu trayectoria profesional que no sean ya directamente, o sea, vamos, que no tienen por qué ser sobre las letras, o en algunos aspectos que quieras incidir, pues en la dirección de casting o la dirección de una escuela, o etcétera, etcétera. Y no sé. Yo es que casi te dejo el micrófono para que nos cuentes lo que te apetezca. No sé por dónde hay material que os puede interesar, no sé, o si quieres abrir el turno de preguntas, sé como quieras, que a mí si me dices tira por allí, yo te cuento, pero si no así, no sé por dónde irme. No, bueno, ya como nos has comentado además ya un montón de cosas. Sí, la idea era pues eso, ¿no? Como ya te hemos preguntado pues en qué faceta te sientes más cómodo y cómo se van retroalimentando entre sí. Yo creo que ya nos has ido hablando un poco de todo esto. Así que, pues mira, igual pasamos al anteúltimo punto antes de abrir el micro, de que los asistentes puedan hacer preguntas vía chat. Pues eso, si tuvieras frente a ti a una persona que se quiere dedicar a adaptar letras de canciones, ¿qué consejos le darías? Pues mira, si se quiere dedicar en concreto a hacer adaptaciones de letras, le diría evidentemente que escuche material adaptado y lo analice, que creo que es un buen... O sea, una vez aprendidas las normas básicas, que o te las cuenta alguien o las deduces o te apuntas a un curso, pero vamos que yo mismo o Marc ha venido a veces a nuestra escuela y ha dado un curso de cómo adaptar canciones de 3 horas en el que le cuentas a la gente, oye, tienes que detectar las rimas, o sea, en plan, estas son las normas, ¿no? Y a partir de aquí tiras, ¿no? Creo que analizar material adaptado y compararlo con el original, creo que esta es una parte que es como muy interesante. De hecho, yo, como empecé como actor, empecé a fijarme en el trabajo de los letristas
cuando me daban letras para hacer, ¿no? Pues las letras de Albert Masriera para El jorobado de Notre Dame. Sí, Luego sí, él sí. adaptó 2 de los Está muy musicales bien, en los que además. yo trabajé cuando empecé, en Blood Brothers, que también estaba adaptado por Albert. Y vas viendo, ostras, ¿cómo ha hecho esto? Y vas como tu cerebro empieza a localizar ese trabajo invisible, ¿no? Del adaptador, que creo que es como súper importante. Y después realmente recomendaría buscar a alguien con el que empezar a hacerlo. Alguien con quien tener diálogo, que cuando pones algo en el papel estés con alguien que te diga, sí, seguro, oye, y sí, puramente como ejercicio mental para que no sea esta cosa solitaria de que estás allí y no sabes, ¿no? Y en el caso de que sea alguien que no pueda materializar finalmente el proceso, aunque sea a nivel interno o no profesional, de cantar el material, entonces buscar a cantantes. O sea, si el propio adaptador canta, perfecto, que coja la canción, ahora todo el mundo tiene home studios y tal, y que Sí, la sí. grabe y que luego se puede escuchar. Y si no, entonces buscar cantantes, buscar estudiantes de escuelas, por ejemplo, y decir, oye, me ofrezco a hacer letras para gente que necesita canciones, para castings, para clases de canto, para lo que sea. Pero las quiero hacer, yo te la doy, pero a cambio de que me la mandes grabada, para yo poder escuchar eso en voz, cantado, porque sí que a veces los adaptadores que no son cantantes, que no tienen por qué serlo, no es para nada un requisito, creo que es importante escuchar ese Sí, ese resultado material final. cantado, claro, Sí, efectivamente. sí. Entonces, un buen training puede ser ese, ¿eh? Buscar un entorno de cantantes, estudiantes, una escuela de teatro musical, algo así en el que ofrecerse, ¿no? Venga, quien necesite letras que me las pida, que las pruebo y las regalo, ¿vale? Y es un buen músculo porque también tienes un feedback de, oye, pues es que esto es súper raro, esto no sé cómo meterlo. Oye, vale, si el cantante no sabe cómo meterlo, esto no está bien escrito, porque si estuviera bien, de manera Sí, sí, orgánica lo le haría, saldría. eso, claro. Y es una manera de irte como poniendo en forma lo que te decía del el músculo, ¿no? Sí, Del entrenarlo, 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 sí, entrenarlo. Creo de que es un buen porcientote. sistema. Ujú. Mm. Sí, sí. Yo empezaría, este sería el consejo. Luego, si me pidieras un consejo más genérico, ¿no? Para decir, oye, gente que se quiere dedicar a este mundo, que como decíamos, tiene muchas conexiones y que empiezas por un sitio, pero no sabes a También, dónde sí, sí, va sí, a sí, parar y sí, sí. tal, empiezo a tener ya edad de dar consejos. Pasados los 40 creo que ya puedes empezar a darlos. Eh, Totalmente. Hostia, yo creo que el consejo más importante que le daría a la gente es, hostia, ser buenas personas y buscar contactos empáticos con el entorno. Yo en todos estos años, y es una cosa que comparto con mucha gente que va subiendo, creo que nadie es suficientemente bueno como para que valga la pena aguantarle si es idiota. O sea, el talento de nadie Mm, compensa que sea imbécil, ¿no? sí, Entonces, esta sí, profesión sí. después tiene mucho que ver con quién te apetece trabajar o con quién trabajas a gusto o quién te hace la vida fácil en los proyectos. Entonces, Ujú. nadie es tan brillante como para que valga la pena meterle en un proyecto, en un equipo de trabajo, si no es una persona que sume, con la que Eso es apetezca que sepa estar. hacer equipo. Sí, sí. Que apetezca Mm, estar. Entonces, esto es una cosa que mm, a veces dices, hostia, acordaros también de eso porque pasa, ¿no? Yo en la escuela vemos a veces gente que dices, oye, los pillas, ¿no? Cuando llevan un par de cursos y dices, oye, bailas brillante, cantas brillante, tal, pero nadie quiere hacer las escenas contigo, ningún profesor tiene ganas de hacer, porque es un palo trabajar contigo, porque todo es mm, un problema, porque donde estás tú siempre hay un follón, porque donde entonces esta mm. parte de entender que esta profesión tiene que ver con relacionarse con gente, hay profesiones que no, tú igual puedes ser contable en un despacho, recibes Sí, sí. facturas, las pones en y no tienes que interactuar, pero esta profesión tiene mucho Mm, que ver con pues vosotros habéis contactado conmigo y me habéis dicho, oye, a través de Marc Gómez tenemos tu contacto. sí, ¿Cuál sí, es mi sí. respuesta? A través de Marc Gómez, sí a lo que sea, porque sí. O sea, Mm, mm, esta red es como muy importante de trabajarla, ¿no? Y ir acumulando en mm. tu agenda teléfonos de gente que sabes que porque tú has dicho que sí sin esperar nada a cambio, si un día tú lo necesitas, tú puedes llamar y decir, oye, abrir todo esto y ser una persona fácil, ya te digo, Sí, empática, abierta y tal, me parece lo accesible. más importante de todo en esta, seguramente en todas, ¿eh? Pero en esta Mm, nuestra del mundo artístico, creativo, yo sí, cuando alguien me dice, oye, consejo para quien empieza, que no os olvidéis de esto. Porque ujú. además, ¿quién es tu compañero en una escuela de interpretación cuando tienes 16 años? Cuando tienes 40 puedes ser el director del Centro Dramático Nacional, ¿no? Entonces no sabes nunca con quién te estás relacionando en ese momento, quién Claro, será sí, sí. 15 años después Ujú. y la vida da muchas vueltas y oye, no coloques a nadie de entrada en un sitio y decidas qué estatus tiene y te relaciones con él o ella a partir de eso,
pensando que eso no va a cambiar nunca. Trata a todo el mundo como se merece ser Bien, tratado, claro, ¿no? sí, 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 con educación y pues es un muy buen consejo hasta para la vida en general, quiero decir, no, Sí, sí. no solamente, ¿no? Que es lo que tú decías, no solamente en este mundillo. Muy Yo estoy bien. seguro que un director de doblaje cuando hace convocatoria Ujú. decide meter en sala gente con la que le apetezca estar y que dices, oye, hay dos que me darían este perfil perfecto, pero este es un coñazo y con ese otro va a ser Ya, y una el mañana otro, sí, preciosa en el estudio. Oye, sí, pues sí. voy a llamar al otro, que no tiene más. Sí, sí, Es sí, así. ¿no? Sí, 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 desde luego, efectivamente. Muy bien, pues yo creo que por mi parte mm, estaría horas y horas hablando, pero bueno, hemos dicho que vamos a dejar un poquito cancha también a los asistentes. Si quieren hacerte preguntas, igual, no sé. Generalmente sí, en todos los encuentros ha habido siempre una ronda de preguntas o de, bueno, pues, opiniones o lo que sea, ¿no? Yo por mi Por favor, parte, alguna, que hay alguna, que si no voy a sí, sentir que sí, no interesa a alguien está nadie. Hacer escribiendo, o sea alguna, que aunque sea por piedad. sí, 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 sí. Está escribiendo alguien, o sea que te las voy Vale, a... Bueno, tú las puedes ver también, pero bueno, ya las voy a ir leyendo yo para el conjunto. Muy bien. Vale, vale, perfecto. pues yo he disfrutado mucho, Dani. He disfrutado mucho, está Qué bien, me muy a alegro. gusto charlando y... Marc Gómez. ¿En cuántas adaptaciones has colado polvorín? Vale, Bueno, esto en la de tiene una Mamma Mía historia. hay un polvorín Claro, por ahí. es que Sí, esa sí. es la primera. Eso es una. Yo estaba. Mira, eso es la letra de Dancing Queen de Mamma Mía. Sí, Y sí, esto sí. es una historia como muy curiosa porque la adaptación de Mamma Mía, de las canciones, la hizo Albert Masgriera. Y yo Mm, estaba un día de verano en mi casa, en julio, y me llama Julia Gómez Cora y me dice: Oye, tenemos esta adaptación y nos funciona todo, pero la letra de Dancing Queen es horrorosa. Quiero que me hagas una letra alternativa. Entonces, Mamma Mía está todo adaptado por Albert Masguerera, menos la canción Dancing Queen, que en Dancing su Queen. momento hice con Joan Vázquez. Y buscando rimas con Queen, porque una Ujú, de las peticiones de los productores era que Dancing Queen, así tal cual en inglés, apareciera en la canción, ujú. buscando rimas con Queen, yo fui a parar a Polvorín, que me encanta y creo que funciona mucho en donde está puesto, ¿no? Y Sí, sí. entonces esa letra le ha hecho gracia como a mucha gente y con Marc nos hemos dedicado a meter Polvorín en todas las adaptaciones que hemos hecho. Entonces, a veces está muy escondida, a veces cuesta mucho de encontrar, pero hemos ido colando Polvorín en muchas de nuestras traducciones. Ah, Es como fíjate, sí, sí. un juego interno que tenemos. Sí, Sí, sí. sí. Oye, Recursos, y lo de... diccionarios web. Mira, si se me Didi. ocurre una pregunta a raíz de esto. Lo de cómo se lleva eso de tener que meter, por ejemplo, un título en inglés o respetar una cosa en inglés cuando todo el resto es en catalán o castellano. A mí esas cosas no me gustan, es algo personal. Si se Mira, pone todo en un idioma, es en un idioma, ¿no? sí, es Pero muy claro, a complicado. veces. En el caso de Dancing Queen, nosotros lo que nos obsesionó mucho cuando hicimos esa, que yo estaba como muy obsesionado con eso, era de eh, que Dancing Queen, si se decía, no estuviera como dentro del discurso de ninguna frase. O sea, que fuera un verso que pudieras como quitarlo, ¿no? Dancing Mm, Queen, mm, punto. Y luego que fuera como un nombre, ¿no? Te llamo sí, Dancing Queen como si fuera el nombre de una cosa, pero que no se dijera nunca tú eres la Dancing Queen, por ejemplo, ¿no? sí, Eso para sí, mí era sí. como Mm, imposible, ¿no? Entonces, si consigues eso, pues bueno, pues yo qué sé, pues no sé. Parece ser que al público de Mamma Mía lo compró mucho, ¿no? Que a la gente le gustaba escucharlo allí. A mí se me hace muy raro. De hecho, yo viví una experiencia muy traumática con eso, que fue la adaptación al castellano de Fiebre del Sábado Noche, que se hizo en el sí, Coliseum de que has Madrid. hecho. Sí, sí, sí. Y eso fue horrible porque era obligado que los títulos de las canciones, de todas, Sí, tenía que se tienen que mantenerse en pagar. inglés en toda la letra. Ya. Y era horrible porque había alguna canción más bailable, ¿no? Ujú. O más fuera del argumento que decías, oye, mira, yo qué sé, ¿no? Como canciones de esas que van a Eurovisión que cantan medio en inglés y medio en Sí, español, ¿no? sí, Una sí, historia de sí, esas. sí. Pero ciertas canciones que estaban puestas en la historia, que las cantaba el Claro. personaje y que estaba cantando en castellano y de pronto tenía que decir esa frase, fue muy duro y de hecho es una adaptación a la que yo le tengo cariño a muchas cosas por el trabajo que hicimos y por cómo resolvimos, pero que esa obligatoriedad por parte de producción Sí, de eso, que no empaña fue un una poco, decisión ¿no? El propia, gusto. Sí. bueno, y yo sé que perjudicó un poco la percepción final de la traducción
pero una cosa que nos venía como un poco como impuesta, ¿no? Como impuesta, por eso. Que fue, Sí, sí, que dices que nunca hubiera hecho eso y ahora mi criterio como traductor está marcado por esta decisión que es de empresa, que yo creo que en ese caso, después, incluso en la empresa se vio que posiblemente no había sido la sí. decisión buena, ¿eh? Sí, Pero hemos claro, acertado, ¿no? Sí, ya estábamos haciendo sí, función, ¿eh? Pero yo estoy contigo que a priori es una cosa que hay que evitar. Si traduces, traduces y ya está. eso es, ¿no? Sí, Efectivamente. sí. Mira, pues aquí pregunta María Garrido Manzano, ¿qué recursos, diccionarios, webs sueles utilizar para las traducciones? Todos, Todos, todos los diccionarios todos, habidos y por haber. cualquiera. Exactamente. Incluso invocamos a los dioses de la lluvia a veces para que nos manden una rima desde el más allá. No, pero abrimos las pestañas de todo, ¿no? El de sinónimos, el de rimas, de todos. O sea, abrimos todas las opciones, ¿eh? Yo incluso a veces cambiamos de idioma, es decir, estamos traduciendo en castellano, pero esa palabra la traduces al catalán y buscas sinónimos en catalán porque igual ese sinónimo en catalán volviendo a traducir y te lleva, o sea, buscas cualquier vía para tener como información encima de la mesa, sobre todo muy a nivel creativo. Pues a veces también consultas porque o sea, no sé si esta construcción, pero teniendo a alguien como Marc Eso al es, lado, la pues sí, parte técnica es muy fácil porque él la tiene como muy clara, sí, ¿no? sí. Tiene que ver con esta parte como más creativa de buscar léxico, de buscar rimas, de buscar opciones que a veces vas pasando por esas listas eternas, ¿no? Esas listas de Claro. monosílabos, que Marc tiene unas listas hechas de monosílabos espectaculares Ah, que mira. utilizamos y que Ah, muy vamos bien. enriqueciendo con cosas, ¿no? O cuando ya sabemos que nos va a tocar adaptar no sé qué y Sí, necesitaremos sí, muchas palabras que rimen con tal y empiezas una lluvia de todo lo que se te ajá, ocurre lo vas guardando allí metido, ¿no? Por ejemplo, vale, vas ajá. guardando palabras para si sirven, ¿no? Ah, mira, o sea que os hacéis vuestros propios Sí, sí, léxicos ya, ¿no? Con todo ahí. sí, a Ah, pues veces hemos hecho eso está eso. muy bien. Oye, y Sí. soléis, bueno, digo, o sea, esto es un poco al hilo también de todas estas preguntas. Em, a mí me suele ayudar en algunas ocasiones escuchar la misma canción en otras versiones en otros idiomas. Porque aunque diga, vale, no es al que yo voy a traducir, pero han podido encontrar giros, formas de decir, cómo han trasladado ciertas ideas, ¿no? A ese idioma. O sea, por ejemplo, pues lo escuchar en francés o en italiano. Y digo, pues mira, aquí en francés, pues le han dado este toque que me gusta mucho y para hacerlo en castellano, pues no lo voy a hacer igual porque no puedo, porque no me permite el idioma, pero bueno, sí me da una pista, ¿no? Digo, o sea, ¿eso lo soléis hacer o O no? sea, de manera consciente, tipo, vamos a escuchar la versión italiana, no. Mm, Alguna vez ha pasado, por ejemplo, pero que creo que es coincidencia, o sea, el inicio de Renta en castellano, por ejemplo, mm, diciembre en Nueva York, ¿no? Esto, por ejemplo, la versión alemana hacían eso, ¿no? mm. El December 25, no sé cómo es. O sea, en Alemania hicieron esa opción de poner el Nueva York en New York en el inicio, pero no, este recurso no lo hacemos nunca. Y después si hay traducciones previas al castellano, Ujú, normalmente intentamos evitar claro, escucharlas, ¿no? Para no intoxicarnos, aunque a sí, veces porque después eso. vamos a verlas para que no parezca que nos hemos copiado una fórmula, ¿no? Que esto a veces Ya, también es un claro, tema cuando dices, voy a hacer una adaptación nueva, aquí es que tiene que ser esto porque no hay otra opción. O sea, parece que estemos claro, copiando la claro, eso adaptación es. y aquí a No, veces pero tienes hay, una lucha, ¿no? claro, A bueno, pero veces hay es lo mismo ciertos y es lo giros que mismo. eso es, o Sí, sea, pues hay ciertos giros que dices, es que se sí, traduce así, encima encaja con las sílabas y con la métrica y con los acentos, pues ya está, ¿no? sí, sí. Efectivamente. Muy bien, pues mira, te dice María que muchísimas gracias. Sí, o sea, usar todos los recursos a vuestro alcance, evidentemente. Y mira, y que es interesante lo que tú decías, ¿no? El construiros vosotros vuestras propias listas para decir, bueno, si me tengo que enfrentar en otra ocasión con una letra, pues ya tengo, por ejemplo, algo más o menos resuelto, ¿no? O sea, no sé si resuelto, Sí, pero tengo ya, digamos, una muleta más que me puede ayudar a hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, eso sí, es, sí. eso es muy interesante. Alguien está escribiendo también alguna otra pregunta. Bueno, creo que Marc ya se ha dado, bueno, quiero decir que sí que has contestado a la pregunta. Hola Daniel, mira, se pregunta Paula, ¿no? Bueno, primero, gracias por todo lo que has contado, es muy interesante. Dice, yo tengo una pregunta sobre cómo darse a conocer en esta profesión, porque además, digamos, de enviar el CD a empresas de doblaje, el CV, perdón, el currículum a empresas de doblaje. Yo me gradué hace un año en traducción audiovisual y me encantaría trabajar de esto, pero siento que iniciarse es muy complicado cuando no eres conocido, ¿no? Y dice, ¿qué me recomiendas para darme a conocer como adaptadora en teatros, ¿no? Por ejemplo. Dice, bueno, entiendo que es la pregunta
millón. Muchas Claro, gracias. Paula, pues gracias por la pregunta. O sea, es muy difícil. Es difícil porque además cuando una generación va creciendo, esa generación ha tejido sus contactos y para necesitar a alguien nuevo, o sea, si Mario Gas tiene a Roger y a Roser, ¿para qué va a necesitar otro adaptador si tiene los que llevan 10 años adaptando con él y funciona? Entonces, cuando los equipos se van haciendo sólidos, es muy difícil necesitar incorporar gente, ¿no? Pues como cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo por eso a lo que iba antes cuando hablaba del mundo, sabes que yo dirijo una escuela en Barcelona Bueno, y estoy siempre como muy pendiente de la gente hombres. joven y yo creo que es muy importante conectar con tu propia generación. O sea, como Paula, tienes que encontrar a alguien que esté en tu mismo caso como director o en tu mismo caso como actor. O sea, ese director que quiere dirigir un musical, pero como no ha dirigido nunca ninguno, no tiene por dónde empezar. Pues escoger qué título, el que lo dirija, tú se lo traduces, ¿no? Esa unión de recursos y empieza a crear tu vínculo en tu generación y eso lo vas a poder meter en un teatro pues muy pequeño la primera vez Claro, y a pero esa taquilla y no poco sé a qué, poco, pero alguien va a claro, ver tu sí, sí, sí. trabajo y así vas a empezar y después ahí es donde alguien puede fijarse en ti y un día decir, oye, pues estoy siguiendo a esta chica que ya le he visto adaptar 2 o 3 cosas y eso está bien y nos sirve para incorporarla en este equipo o para hacerle un encargo. O sea, es muy difícil que directamente gente que ya tiene sus necesidades cubiertas incorpore a Mm, alguien nuevo. Entonces yo creo mucho en eso, ¿eh? En el hacer tejido en tu propia generación y crear tus propias complicidades, ¿no? Y ujú. después buscar contactos. Marc, yo me acuerdo, ¿no? Marc era alumno mío de canto y yo no sabía que él adaptaba, porque nunca habíamos hablado de eso, era un alumno de canto, y un día me dijo, oye, yo hago adaptaciones como sé que tú también haces, te traigo una carpeta con unas cuantas para que te las mires. Y fue como, bien, súper, y no sé cuánto tardé en hacerle algún encargo para la escuela de, oye, un taller que hay que traducir, yo ahora no me puedo meter en esto, Marc, ¿te apetece? Y eso acabó llevando a que trabajáramos juntos, ¿no? Es decir, que es Claro. ir buscando esas puertas, pero Paula, por ejemplo, que cojas y le mandes una carpeta de tu material a Stage, no va a ir a ningún sitio. O sea, Stage Claro, Entertainment claro. Sí, no va a coger a alguien que no ha trabajado mm, nunca para que le adapte ujú. un musical en la Gran Vía. O sea, las vías tienen que ser otras por otro tipo de contactos, ¿no? Y Dagom no va a ir a un adaptador con el que ha trabajado porque es una compañía que No, lleva 40 años de no historia y irá convives, seguramente efectivamente. a la gente con la que tiene complicidad. Y creo que entiendo que con los estudios de doblaje también debe ser muy similar. O sea, seguramente Mm, un estudio y los directores tienen su gente y, bueno, puede haber en un momento determinado una punta de trabajo que te obligue a añadir gente al equipo, pero es menos habitual. Entonces yo empezaría en ese sitio, lo mismo. Busca a alguien, por ejemplo, que haga en el mundo de las canciones, busca algún cantante que cuelgue covers en YouTube de canciones, ¿no? Y le dices, oye, ¿te molaría que te hiciera adaptaciones de algún cover para que lo cuelgues en ujú. castellano en lugar de en inglés? Igual te decía, hostia, pues sí, no se me ha ocurrido nunca. O sea, busca vías que estén como a tu alcance y empieza desde allí. Sería mi consejo. No sé, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí. lo ves tú, Iñaki? Pues muy bien, sí, efectivamente. Yo creo eso es muy difícil entrar efectivamente cuando los equipos ya están formados y funcionan, claro, porque si me dices, bueno, Claro, tal, claro, sí, sí. efectivamente, o sea, sí, sí, yo creo que es. Y sí, empezar con la gente de tu propia generación creo que es un buen consejo. Y sobre todo, empezar desde abajo y con mucha paciencia. O sea, no querer ya de repente decir, bueno, pues yo hago letras y ya voy a traducir a Sondheim. Pues igual no, igual nunca traduces a Sondheim, o sí, en un momento dado, cuando ya notes que estés mucho más preparado. No sé, yo creo que eso es, hay que ser humilde también, sin forzosamente, sin minusvalorarse. Quiero decir que uno puede ser humilde y decir, bueno, o sea, yo sé que valgo, pero bueno, sé que tengo que empezar poco a poco, ¿no? Y luego a veces el factor suerte también hace mucho. Es decir, pues el que Mark estuviese en tu escuela y, y que os conocieseis y que congeniaseis y que fuese un excelente adaptador, quiero decir, claro, porque uno puede Sí, presentar sí, claro, letras claro, y luego no ser evidentemente, buenas. Quiero decir que aquí hay de todo, ¿no? Pero evidentemente. bueno, Sí, sí. muy bien, pues nos dice Paula eso, que muchas gracias por esos consejazos que le acabas de dar. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya esta charla, entrevista, conversación, no sé cómo se puede llamar. Bueno, para mí ha sido un placer, Daniel, no te conocía y ya ves, me alegro mucho de haberte conocido, o sea, a través, ¿no? este ratito. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que volvamos a coincidir en algún otro momento. Espero. Un abrazo fuerte y gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros. Estamos en contacto. Venga,
Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer, de verdad. Un abrazo. Me alegro. Gracias. Sí, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adeu.